Confirme, doctor Almanza. Muy buenas tardes. Nos está copiando para regularizar el audio. Confirme, doctor Almanza. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Yo les copio. ¿Todo bien ustedes? ¿Me copian? Perfecto, doctor. Entonces, en unos instantes iniciamos ya la ponencia. Me confirma si ya está todo listo. Le copiamos perfectamente, doctor Almanza. Perfecto, cuando dispongan, cuando dispongan. Perfecto. Señoras y señores, muy buenas tardes. Una vez más, a nombre de Access Capacitación Ejecutiva, les damos la cordial bienvenida al mágico mundo del conocimiento del derecho. Hoy tendremos la ponencia, el ABC de la teoría del delito, con el tema la tipicidad en el delito. Nuevamente con nosotros el doctor Frank Almanza Altamirano. Con ustedes, el ponente de esta tarde programado para la ponencia. Bienvenido, doctor Almanza. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta cordial invitación y a todos los participantes que se han conectado también. Gracias. De hecho, como ustedes saben, me gusta siempre interactuar con los participantes. Me gusta que se conecten con video y con audio. Así que, de ser posible, yo voy a estar bastante agradecido que eso sea así. Los que lo puedan hacer, bienvenidos. Gracias, Luis. Mike. Noni, ya somos varios, ya somos 4 o 5 que queremos estar presentes en cuerpo y alma. Eso es importante. Gracias. Elmer, ya tenemos más participantes. Erika, perfecto, gracias Erika. Bien, mientras los demás se van conectando, se van haciendo su retoque, acomodando el peinado, ¿cierto? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys, José Vladimir, perfecto, buenas tardes con todos. Cuéntenme, la última sesión conmigo, ¿sobre qué tratamos? Ahí no me acuerdo. Sobre la conducta, doctor. Sobre La la conducta. conducta. Sí, la acción y la omisión propia y propia. ¿Ya entramos en imputación objetiva o no? No, todavía ese era el segundo filtro, como se dice, ¿no? Ah, ya, no entramos, no tocamos nada de imputación objetiva, ¿seguro? No, tipicidad no. No entramos. No, porque es tipicidad todavía. Perfecto, entonces hoy día vamos a discutir temática. Quedó pendiente todavía concluir el tema anterior y ya ahí vamos a entrar al tema programado posteriormente para el día de hoy. Queda imputación objetiva, ¿cierto? Perfecto. Muy bien, genial. Entonces, así será. Bien. Lo primero que les quiero comentar a todos ustedes es que cuando hablamos de imputación objetiva, estamos hablando de complemento, una regulación que se da para los temas de causalidad. ¿De acuerdo? Esto se empezó con los delitos de resultado y luego se siguió también a los delitos de peligro. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Willy, adelante. Gracias. Entonces, en su momento, teníamos los delitos de resultado con los que se aplicaba la imputación objetiva y luego también se amplió a los delitos de peligro. Y ahí estamos hablando de imputación objetiva de la conducta e imputación objetiva del resultado. Entonces, eso es un poco la evolución, eso es un poco la situación que se dio. Para presentar el tema de una manera bastante simple, bastante genérica, tenemos que entender que entre la conducta y el resultado, la relación que existe es la relación de causalidad. Entre una conducta y un resultado, la relación que va a haber se va a llamar causalidad. La causalidad va a ser la relación entre la conducta y el resultado. Si a una persona yo le doy un puñete, ese puñete le rompe el tabique, ¿cierto? La relación entre su ruptura de tabique, el tabique destruido y la desfiguración probablemente de su nariz, va a ser
una relación de causalidad con el puñete que yo le di. ¿De acuerdo? Esa es la relación de causalidad. Si el tema es así tan simple, entre causa y efecto, la relación de causalidad no tendría mayores problemas. Sin embargo, existen en la vida real situaciones de procesos causales un poco más complejos, ¿cierto? Por ejemplo, imaginémonos que a ese ser humano al que yo le di un puñete en la nariz y le rompí el tabique, lo están llevando al hospital porque le está saliendo abundante sangre. Y en el camino al hospital, la ambulancia se voltea. La ambulancia se voltea. Y él termina con un traumatismo encefalocraneano grave. Entonces, miren, yo le había dado un puñete que le rompió el tabique, ¿verdad? Pero lo están llevando a la clínica y la ambulancia se voltea y termina con un traumatismo encefalocraneano. Lamentablemente a su mamá le cuentan lo que ha pasado y la señora con la impresión sufre un infarto. ¿De acuerdo? A la señora le cuentan, señora, ¿sabe qué? A su hijito le dieron un puñete, lo estaban llevando al hospital y ahí la ambulancia se ha volteado y como consecuencia de eso, pues la señora sufre un infarto y se muere. ¿De acuerdo? La pregunta es, hay una situación de ruptura de tabique, hay una situación de fractura encefalocraneana y por último hay la muerte de la mamá. La pregunta es, de esas cosas, ¿voy a responder yo por la muerte de la mamá y por el traumatismo, por haberle dado el puñete? Porque si yo hago la teoría de la causalidad más adecuada, que es la teoría de la causalidad que se rige por la supresión en mente o la equivalencia de condiciones, o sea, si yo suprimo en mente el puñete, es obvio que si suprimo en mente el puñete, no se habría muerto, porque no lo hubieran llevado al hospital a mamá y no se habría terminado de romper la cabeza, ¿cierto? Ahora, imaginémonos que llega al hospital y lo contagian de una enfermedad dentro del hospital. Lo contagian de una infección intrahospitalaria. La bacteria intrahospitalaria y lo agobia y lo ataca. Entonces, miren todo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos por un lado una fractura de tabique, tenemos el traumatismo, la muerte de la mamá y el contagio de una enfermedad que le deja internado más de 3 meses hasta que por fin le dan de alta. Este pobre tipo, cuando ya pasan años, a mí me condenan por seguramente el delito, y este tipo ha quedado mal de la nariz por el puñete que yo le di, porque en la nariz, al haberle hecho operaciones para arreglarle el tabique, no quedó bien del olfato, no huele bien. Y en determinado día, en su casa hubo una fuga de gas. Este señor, cuando no sintió, pues, porque no olía bien, no sintió el gas, así que sacó un fósforo, prendió su cigarro y voló. ¿Me siguen? Entonces, miren todo lo que le pasó como consecuencia de mi puñete. Gracias a mi puñete le dio TEC, se murió su mamá, le contagiaron una bacteria en el hospital y como si eso fuera poco, años después explosionó porque no olió el gas. La pregunta es, respecto a todo eso, ¿yo voy a responder por haberle dado el puñete? ¿Por qué no? ¿Por qué no y por qué sí? ¿Quién quiere darme alguna idea para romper un poquito el hielo? ¿Por qué no? Doctor Almanza, buenas tardes. Adelante, doctor Víctor. Buenas tardes. Primero, agradecerle por su participación como ponente. Lo sigo siempre en varias ponencias y para mí es una satisfacción muy grande tener conocimiento de la actualidad de la cual usted brinda y nos permite a nosotros como abogados litigantes conocer más sobre estos temas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, doctor, cuando hablamos nosotros de la causalidad, estamos hablando sobre la teoría de la causalidad, ¿no? Si concebimos de ese modo la comisión del delito, sí habría responsabilidad como parte de la teoría de la causalidad.
pero al tener ya en consideración la aplicación de la imputación objetiva no habría responsabilidad, ¿no? Eximiría de toda responsabilidad al sujeto activo en este caso porque se obviaría ya este tipo de comportamiento en los delitos que posteriormente se suscitan. ¿Por ¿no? qué? Porque en este sentido se estaría saliendo ya prácticamente de la normatividad, en el sentido de que la acción del sujeto activo no contrarresta las posteriores actitudes o las posteriores conductas que se han suscitado para la consecución de los hechos, de los delitos. Ya. Interesante. En ese sentido, doctor, lo que actualmente pues se está aplicando con lo que es la teoría de la imputación objetiva, existen principios dogmáticos de los cuales nosotros consideramos conforme la doctrina que nos explica según los juristas alemanes Claudio y Gunther y Jacob, el riesgo permitido, ¿no? Del principio de la imputación objetiva y otros, de la cual no se consideran en este caso, ¿no? Como principio de la causalidad, sí se pone prácticamente como participación de la teoría de las condiciones, ¿no? Porque una, si suprimimos, no se puede dar la otra, todo en este caso se guarda relación. Pero en el sentido de la imputación objetiva, no conforme ya lo he detallado, porque prácticamente no asume esa responsabilidad de los posteriores hechos que se acarrean en este acto. Perfecto. Perfecto. Excelente. ¿Alguien tiene otra idea más para compartir la otra idea junto con la del doctor? ¿Alguien tiene otra idea? Bien. Voy a poner otro ejemplo. Imaginémonos que cierta persona se va a un hospital porque necesita atenderse de una dolencia y el hospital lo internan al hospital porque tiene que atenderse internado, no puede haber tratamiento ambulatorio, lo internan y una vez internado en el hospital, y ya está internado en el hospital, contrae dentro del hospital una bacteria intrahospitalaria que lo mata, ¿cierto? El hospital sale y dice, sí, pues es una cosa que normalmente pasa en los hospitales, las bacterias intrahospitalarias es un riesgo que hay en los hospitales, nosotros hemos cumplido todos los protocolos. Y acá está. Hemos cumplido todos los protocolos, pero igual, pues así es, se ha muerto. Pues. Así pasa. Eso es algo normal en los hospitales, así que qué pena, pues habrá que enterrarlo nada más. ¿Qué opinan en ese caso? ¿Alguien en el hospital tiene que responder por esta muerte o no? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué opinan? Ángel, ¿quiere decir algo? No, doctor, bueno, yo entiendo, la teoría de la imputación objetiva, generalmente se ha hecho para no estar imputando a todas las personas, pues, ¿no? Sí, pero alguien se murió en el hospital por una bacteria intrahospitalaria. La pregunta es, ¿alguien tiene que responder o no necesariamente? Si me permite, doctor. Víctor, adelante. Claro que alguien tiene que responder. Ahí hay un responsable de acuerdo a la función que realiza cada trabajador del hospital, sobre todo en este caso, aquella persona que tiene la función de mantener el ambiente desinfectado o limpio, higiénico, para evitar todo tipo de contagio, ¿no? Esa persona vino, esa persona que tenía que mantener, presentó su informe y dijo que él había cumplido con esterilizar siempre. Los instrumentalistas dijeron que los instrumentales estaban bien esterilizados y en general que se había cumplido con todos los protocolos de seguridad. Le pregunto, ¿es igual responde? Miren, ¿por qué los fastidio con esto? No, doctor. Igual, ¿por qué los fastidio con esto? Porque si esto no entienden, con imputación objetiva se puede cometer muchísimos
muchísimos aciertos. Y sin imputación creativa se puede cometer muchísimos abusos. Pero tenemos que entender la idea. Entonces, voy a poner el último ejemplo. A una persona le van a operar, el cirujano le introduce el bisturí para hacerle el corte, hace el corte perfecto, saca el pedazo de intestino que estaba infectado, une los otros dos pedazos de intestino, hace la sutura, la colostomía queda perfecta, pero el paciente días después muere con una septicemia generalizada. ¿Qué había pasado? Se habían olvidado de esterilizar los equipos, el bisturí no estaba esterilizado y por eso se había muerto el señor paciente. La pregunta es, ¿el cirujano fue el que le metió el bisturí con esa bacteria? Él le cortó, él introdujo la bacteria en el cuerpo cuando le cortó. La pregunta es, ¿el cirujano responde? No, doctor. ¿Por qué no? No, doctor. Por el principio de confianza, él tuvo la confianza de que el encargado de esterilizar los instrumentos quirúrgicos era el responsable que debería pues, de haber entregado todo conforme. Él respondió por su operación y por la función que debía de cumplir. Ya está, ya está. Muy bien, muy bien. Entonces vamos entendiendo este tema. ¿Qué es lo primero que tiene que quedarnos clarísimo dentro de la imputación objetiva? Que no toda causación de un resultado responde. ¿De acuerdo? En el tiempo del causalismo, basta que identifiquemos una causación de un resultado, ya estábamos para adentro. Candidatos para irnos a la cárcel, ¿cierto? Porque en tiempos del causalismo, lo importante era verificar si tu conducta causó o no el resultado. Y eso terminaba siempre mal. Porque a todo aquel que había causado el resultado, lo mandaban para adentro. Al cirujano lo hubieran mandado para adentro, porque le hubieran dicho, oye, cuñado, tú le has metido a la bacteria porque tú has cortado. Así que como tú lo has causado, tú te vas para adentro. En el tema del hospital, con la infección que adquirió ese fulano porque se contagió de una bacteria intrahospitalaria, le hubieran dicho a los del hospital, a los encargados, acá se ha muerto, acá se ha contagiado, por lo tanto todos ustedes se van presos. Y también en tiempos del causalismo se habrían mandado para adentro a la persona que dio el puñete por todo lo que ha pasado después. Porque si quitabas el puñete, si suprimías el puñete, ningún mal le hubiera pasado. Ni se rompía la cabeza, ni se moría la mamá, etc. ¿De acuerdo? Entonces, en tiempos del causalismo, lo importante era verificar la causalidad. Hoy día, en tiempos del funcionalismo, no es menos importante la causalidad. Hay que encontrar la causalidad natural también, porque sin encontrar la causalidad natural, cualquier tontería haríamos. Hay que encontrar la causalidad. Sin embargo, la causalidad no es lo determinante. ¿Hay que haber causado el resultado para responder? Sin duda. Porque si no has causado el resultado, pues ¿qué vas a responder? Hay que haber causado el resultado para responder. Pero lo más importante no es haber causado el resultado únicamente, sino haber incrementado el riesgo permitido. Lo más importante es haber incrementado el riesgo permitido o haber creado un riesgo no permitido. ¿Se entiende? Ya. A ver, respecto de esto de las bacterias intrahospitalarias, yo les cuento mi experiencia. Yo he sido abogado de salud, yo he trabajado en la salud, he sido subgerente legal, jefe de la Oficina de Supervisión de Procesos Judiciales a nivel nacional. Entonces algo conozco de la realidad de hospitales en este país. Entonces allá en mi paso por salud, yo miraba unas estadísticas que hacían que hay un número de muertos siempre en los hospitales, y no solo es en la salud, en los hospitales del MINSA, en las clínicas particulares, siempre hay un número de muertos debido a infecciones intrahospitalarias que se producen. Sin embargo, esto normalmente no se responsabiliza a nadie. ¿Por qué? Te dio la bacteria, te contrajiste esa enfermedad y te has muerto. Así es, pues. La medicina es un riesgo permitido
ingresar a un hospital y internarte es un riesgo permitido, y mientras no se determine que alguien ha incrementado ese riesgo por esas muertes por bacterias, nadie va a responder. ¿Por qué? Porque es un riesgo entrar a un hospital. Y es un riesgo permitido, porque sin ese riesgo no se podría salvar vidas. Hay gente que se va a morir con esas bacterias intrahospitalarias, pero también hay mucha gente que va a sobrevivir y va a sanar en los hospitales. Entonces es un riesgo permitido. Entonces, doctor Almanza, ¿nadie responde cuando hay infecciones intrahospitalarias? Sí, se responde, siempre que se verifique incremento del riesgo permitido. ¿Cómo es esto? Al paciente pues lo han metido en una cama sin cambiar sábanas, sin esterilizar la habitación, cuando había acabado de morir por TBC otro paciente en este cuarto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurrió? Al paciente lo internaron, lo metieron en una cama sin haber cambiado sábanas, lo metieron en una cama sin haber esterilizado el cuarto, y obviamente, si el paciente anterior se había muerto ahí de tuberculosis, obviamente, pues esa cama estaba contaminada. Y por lo tanto, ahí sí se incrementó el riesgo permitido o no. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no se cumplieron pues los protocolos. En el caso que les cuento, ¿por qué le dio la infección? Porque el cirujano usó un bisturí que el instrumentalista le alcanzó, pero este perro del instrumentalista había vendido el otro instrumental y estaba reutilizando el instrumental quirúrgico. O sea, estaba ruleteando con instrumental quirúrgico. Casi hoy día los instrumentales quirúrgicos en su mayoría son descartables. Entonces, ¿qué hacía este? Reutilizaba. ¿Por qué? Porque había encontrado un negocio vendiendo instrumental quirúrgico. Entonces yo pregunto, allí, al reutilizar el instrumental quirúrgico, ¿está incrementando o no el riesgo permitido? Entonces, ¿cuándo se va a responder por bacterias intrahospitalarias? ¿Cuándo se va a responder por estos temas, hablando del riesgo permitido de la medicina o de los hospitales? Cuando se incrementa el riesgo permitido. Pero ¿qué ocurre si no se incrementa el riesgo permitido? ¿Qué ocurre? Que sufriste un daño, sufriste un mal, pero no se incrementó el riesgo permitido. Nadie va a responder. ¿Por qué? Porque eso es parte, pues, de la sociedad y cómo funciona. La sociedad funciona con riesgos permitidos. Millones de personas se mueren cada año debido a riesgos permitidos. Millones de bienes jurídicos se afectan debido a riesgos permitidos. ¿Por qué? Porque es la única forma en que funciona la sociedad, con riesgos permitidos. ¿Ustedes han visto la cantidad de accidentes de tránsito que hay con muerte resultante? ¿Y eso es por qué? Porque el tráfico automotor es un riesgo altísimo, pero es un riesgo permitido. ¿Cierto? ¿Y cuándo va a responder alguien por un accidente de tránsito? Cuando incrementó el riesgo permitido. Doctor, ¿cómo que incrementó el riesgo permitido? El riesgo permitido era manejar a 80 kilómetros por hora, y eso es un riesgo altísimo, manejar a 80. Pero este miserable manejó a 120. Entonces, al manejar a 120, ¿qué hizo? Incrementó el riesgo permitido. Vamos, el tráfico automotor es un riesgo, pero este incrementó el riesgo permitido. ¿Por qué? Manejó ebrio. ¿Se dan cuenta? Manejó ebrio. ¿Ven? Entonces, cuando se verifica el incremento del riesgo permitido, se pasó la luz roja, manejó ebrio, ¿cierto? Manejó a excesiva velocidad, manejó contra el tráfico. Ahí estamos hablando de imputación objetiva. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el riesgo permitido. Doctor, ¿y qué tal si no se incrementó ningún riesgo permitido? El tipo manejaba sano y bueno, sobrio a la velocidad permitida y se produjo el accidente. Así es, pues. Es parte del riesgo permitido de conducción de vehículos. Ese tipo de cosas pasan. ¿Se entendió o no? A ver, otro riesgo permitido. No sé ustedes, pero yo hace años que no lo hago. Fumar es un riesgo permitido, ¿cierto? Por alguna razón en el mundo fumar es un riesgo permitido. Y miles de personas se mueren en el Perú por cáncer o problemas de salud derivados de fumar, ¿cierto? La pregunta es, ¿denunciamos a la tabacalera por la muerte o es imputación a la propia víctima? Es imputación a la propia víctima. Si el peatón estuvo también ebrio, puede que si estuvo el peatón ebrio, con mayor razón el conductor no va a responder.
Pero si el peatón estuvo sano y bueno, tampoco va a responder si no incrementó un riesgo permitido. ¿Cierto? Tampoco va a responder si no incrementó ningún riesgo permitido. Entonces, vamos. Yo sé que en Huancayo la gente no bebe alcohol en cantidad. Yo sé que beben de una manera moderada. Pero imaginando que bebieran alcohol de una manera bastante excesiva, ¿cierto? ¿Es un riesgo o no? Claro que es un riesgo. Ingerir alcohol es un riesgo. Te puedes quedar durmiendo en la calle, te puedes morir congelado si te agarras la helada en la madrugada, ¿cierto? Es más, te puedes ahogar en tu propio vómito, ¿o no? Te pueden pasar 1000 cosas por consumir alcohol. Sin embargo, es un riesgo permitido, pues. Por lo tanto, si te afectas con ese riesgo permitido, no le culpes a nadie. Doctor, pero el cantinero no le debió vender más porque como le siguió vendiendo, le dio como alcohólico y se murió. O sea, el que te vende alcohol es tu garante. Tiene que andar con su alcoholímetro para ver cuánto alcohol te va dando. No, así no funciona. Así no funciona. Tú tomas todo lo que puedas pagar. Y si eso te hace que revientes, es tu problema. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un riesgo, sí. ¿Pero qué tipo de riesgo? Riesgo permitido. Doctor, ¿y si el cantinero me vende alcohol bamba? O sea, alcohol industrial. Ya está. Ahí está. ¿Incrementando el riesgo permitido o no? Claro. Ahí está, le están agregando esas sustancias tóxicas. ¿Por qué? Porque es un riesgo vender alcohol. Sí, permitido, claro que sí, pero el alcohol etílico, no el metílico, ¿cierto? Si el otro me mete el metílico, está incrementando el riesgo permitido. Si entienden esto del incremento del riesgo permitido, entienden todo imputación objetiva, porque el resto es para vender libros, el resto es cuento. ¿Cierto? El resto es cuento. Esta es la parte que tienes que entender en imputación objetiva. ¿Cómo juega? Causalidad más incremento del riesgo. Causalidad más incremento del riesgo. Si eso juega, vamos bonito. Incremento o creación de un riesgo permitido. Si eso lo entiendes, el resto es muy secundario. Porque todo lo demás deriva de esto. Doctor, el principio de confianza, ¿quién va a responder en el principio de confianza? Cuando trabajan en equipo, cuando varios trabajan en equipo, ¿va a responder el que incrementó el riesgo permitido o no? En esa operación, donde el bisturí estaba sucio, ¿quién incrementó el riesgo permitido? ¿El médico? No, el médico hizo un corte perfecto. El anestesiólogo tampoco, porque su cantidad de anestesia fue precisa, el problema no estuvo por ahí. ¿Cierto? ¿Dónde estaba el incremento del riesgo permitido? En el instrumentalista que reutilizó instrumental quirúrgico. Ahí va a responder el instrumentalista. Entonces, ese es el quid del asunto. Con esas variables nos vamos a mover. ¿De acuerdo? Con esas variables nos vamos a mover. Ese es el principio de confianza. Ahora, si quiero adornarles, si quiero venderles cebo y culebra, si les quiero florear, les voy a decir, en el principio de confianza funciona cuando hay trabajo en equipo. Esto funciona en la línea horizontal y no en la línea vertical, porque el de la línea vertical tiene la obligación de vigilar y supervisar. En la línea horizontal no todo es de todos, porque hay división de roles y hay división de funciones. Porque cuando uno ejerce y cumple su rol, confía en que los demás que trabajan en equipo también están cumpliendo el suyo, porque no todo es de todos. Hay lo que se llama la división de funciones en trabajo en equipo. Por lo tanto, uno va a responder solo de su rol, porque va a confiar en lo que los demás hacen y que hacen en cumplimiento de su rol. La única excepción es el tema de los contextos caóticos, cuando es manifiesto el incumplimiento del rol de los demás. Si los demás están manifiestamente incumpliendo su rol, ya no te salva el principio de confianza. Por ejemplo, si el anestesiólogo llega a la operación ebrio, y el cirujano no debe confiar, porque ya es. Pero digo, todo este jarabe de lengua que me acabo de mandar en este momento, ¿no es acaso simplificado con siempre responde el que incrementa el riesgo permitido? El resto es floro. El resto es floro. Doctor, imputación a la víctima. Cuando una víctima sufre un daño y una persona contribuye con su daño. Si se cumplen 3 subprincipios,
el daño se le imputa a la propia víctima, es competencia de la víctima, es autopuesta en peligro y todos esos nombres que pone la doctrina, ¿verdad? Y los presupuestos para que sea autopuesta en peligro son que estemos dentro de un riesgo, que ese riesgo haya asumido voluntariamente la propia víctima dentro de su ámbito de protección, que el que contribuye con el daño, que es el otro, no sea su garante. Les digo, todo ese rollo es espectacular para vender libros, pero es clarísimo. En imputación a la víctima, ¿cierto? La persona actúa voluntariamente, ¿cierto? ¿O no? Y si tú no te cuidas, pues no pretendas que el Estado te cuide, pues, ¿no? Ya lo dijo Alfredo Bullard, que es uno de los mejores juristas de este país, el derecho no está para proteger a los idiotas, ¿no? ¿Cierto? O sea, si te quedas sin plata porque le regalaste 5,000 soles al brujo, porque el brujo te dijo que en 24 horas regresaba el ser amado con una mesada que él iba a hacer, y a la hora 25 el ser amado nunca regresa, y tú vas a la fiscalía y dices, este brujo me ha estafado porque han pasado 26 horas ya y no vuelve el ser amado arrodillado como me ofreció el brujo. Entonces yo le voy a decir al brujo, mira cuñado, no me hagas perder el tiempo, compadre, yo estoy para atender a las personas normales, no a los idiotas, ¿cierto? O sea, si tú has ido a regalarle tu plata al brujo, ese es tu problema, ¿verdad? ¿O no? ¿Cierto? Es ámbito de tu competencia. ¿A mí qué me importa? Por último, la brujería es un riesgo permitido. De lo contrario, si la brujería no fuera un riesgo permitido, tendríamos que meter pues a todos los brujos a la cárcel. Imagínense cuánta gente meteríamos en el norte, en el sur, a todo el que lee cartas, a todos los adivinos, ¿o no? ¿Cierto? A mí un brujo me dijo una vez, veo un futuro bastante incierto. Sí, le dije, ¿qué me va a pasar? De todo. Ha pasado eso, me dijo como hace 20 años. Mira, han pasado casi 30 y todavía no me llega a pasar eso que me había ofrecido. Y él me dijo que eran los siguientes 2 o 3 años. Felizmente no le pagué. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un riesgo, por ejemplo. Y es un riesgo que el brujo no lo incrementa. Está permitido. El brujo no incrementa el riesgo. Es tu tema con el brujo. ¿Cierto? Doctor, y la prohibición de regreso, ¿no? Es otro show, la prohibición del regreso. A ver, ¿cómo así? Doctor, en el proceso causal, las conductas neutras no se imputan. En el proceso causal, las conductas neutras son conductas inocuas. Si yo cumplo un rol y alguien se aprovecha de mi rol para cometer un delito, no se regresa en prohibición de regreso, eso quiere decir no se regresa en el proceso causal con el que ha cumplido su rol. Yo pregunto, eso es lo mismo, riesgo permitido. Seguimos con riesgo permitido, lo mismo. Yo pregunto, yo vendo armas, vendo pistolas. ¿Mi chamba es vender armas o no? Pregunto, ¿vender armas es un riesgo o me equivoco? Ya, pues yo vendo un riesgo, vendo armas. Pero es permitido. Pregunto, ¿me excedí del riesgo permitido? No. Ahora, si con mi pistola el tipo mata a su enemigo, es problema del tipo, el tipo irá preso. ¿A mí qué me tienes que llamar? Yo vendo armas. ¿Yo me he manejado dentro del riesgo permitido o no? Doctor, ¿y cuándo respondería el que vende armas? Cuando vende armas sin licencia. ¿Cuándo respondería el que vende armas? Cuando el arma explosiona, pues si le vuela la mano al tipo que ha comprado. ¿Cierto? Pero de lo contrario, prohibición de regreso. Un cuento. ¿Cierto? Prohibición de regreso. Riesgo permitido, no se incrementó y punto, ya está. ¿Cierto? El riesgo permitido no se incrementó y punto. Porque hay un montón de riesgos, pues no podremos vivir sin riesgos. Estamos en una sociedad donde se funciona en base a riesgos. ¿La venta de armas es un riesgo? Sí. Pero permitido. ¿La medicina es un riesgo? Sí, pero permitido. ¿El tráfico automotor es un riesgo? Sí, pero permitido. ¿El comercio es un riesgo? Permitido. Imagínense. Así nos movemos. Entonces, ¿qué me dice la teoría de la imputación objetiva? Ya sea desde el punto de vista de Jacobs, cuando habla del rol social, cuando habla del principio de confianza, de la prohibición del regreso, que es aporte de Jacobs, o desde el punto de vista de Roxin, cuando habla de los riesgos permitidos. ¿En qué se resume todo?
Si tú cumples con la norma, nada te va a pasar. Si tú te manejas dentro del respeto a la norma, nada te va a pasar. ¿Cierto? En cristiano es así. En complicado, si tú no incrementas el riesgo permitido, nada te va a pasar. Si tú no incumples tu rol, nada te va a pasar. ¿Cuál es la única forma de nunca tener problemas con la justicia en materia penal? En ninguna materia. ¿Cuál es la única forma? Cumplir tus roles, no incrementar riesgos permitidos, manejarte dentro de lo que la norma dispone. Si te manejas así, nunca vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque así es, pues. ¿Cierto? ¿O no? Si esto lo entiendes, no vas a estar imputando cómplices por gusto. Porque si no entiendes esto, pues te vas a llevar como cómplice de la violación hasta el carpintero que hizo la cama, ¿o no? ¿Cierto? Porque si no hubiera hecho la cama, ¿dónde le hubieran cometido el adulterio? ¿Cierto? Así que el carpintero también para adentro, pues, ¿para qué hace la cama? El que dio el alquiler de la habitación en el hotel, también para adentro, mírate, compadre. Doctor, entonces nunca el del hotel va a responder si es que incrementa el riesgo permitido. ¿Cómo así, doctor? Deja entrar menores, ya es otra cosa, ¿verdad? Porque ya estás incrementando el riesgo permitido o no. Pero si no has incrementado el riesgo permitido, si te has manejado dentro de eso, no hay ningún problema. Lo único que les pido en impulsión creativa es que entiendan eso. Porque si entienden eso, todo lo tienen resuelto. Conclusión de la imputación objetiva. ¿Qué se verifica en imputación objetiva? Que la conducta haya causado el resultado, 1. 2, que esa conducta que ha causado el resultado haya incrementado un riesgo permitido. Que la conducta que ha causado un resultado se haya representado en el incumplimiento de un riesgo permitido, la creación, perdón, de un riesgo no permitido, ¿cierto? O el incremento de un riesgo permitido. Si eso no aparece, no tienes por qué responder. Si eso no aparece, no tienes por qué responder. No sé si entendieron hasta acá. Sí, doctor, y justamente quería hacerle una pregunta, no sé si estará usted disponible, quitando, quién sabe. Mientras no te salgas del tema que estamos tratando, bacán, porque si no nos vamos a otro tema y nos confundimos. Con relación a la imputación a la víctima, doctor. Ya está, vamos, dale. Ya. Este es un caso de que se le imputa a un abogado al haber recibido un poder notarial para que cobre un devengado de su cliente que había sido jubilada, y en el poder notarial no especifica que se apodere del dinero y mucho menos lo sirva a su patrimonio y lo gaste. Le da el poder, cobra el dinero y como parte de su honorario, ese dinero lo dispone para su patrimonio. Entonces acá Fiscalía lo imputa por el delito de apropiación ilícita. La defensa alega que no se condice con esa imputación porque en este caso él tuvo el consentimiento para otorgarle el poder notarial para que pueda cobrar ese dinero. Fiscalía sigue aduciendo de que en ninguna parte del contrato dice de que él se debe de apropiar hacia su patrimonio con dinero. Entonces, claro, el juez da la sentencia y dice que existió dolo, conocimiento y voluntad. Entonces, desde el momento que la supuesta agraviada da su consentimiento, doctor, no se está desprendiendo de su bien jurídico protegido, según el doctor Villavicencio Terrero, en una de sus ponencias habla de que el consentimiento voluntario de la víctima exime de toda responsabilidad al sujeto activo. Y en el artículo 20, doctor, del Código Penal, específicamente en el inciso 10, dice, causa de que eximen a la responsabilidad penal el que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico
de libre disposición, se le exime de toda responsabilidad penal. ¿Cuál Ya. sería, doctor, su respuesta? A ver, vamos a manejarnos así, vamos a manejarnos desde este punto de vista. A ver, espero hacerme entender, espero tener la capacidad de poderlo explicar. A ver, vamos. Cuando yo le doy un poder a una persona y le digo, usted cobra mi dinero, ¿cierto? Se supone que él cobra mi dinero y me lo entrega, ¿verdad? Porque yo le he dado el consentimiento para eso, para que cobre es mi mandante. Yo le he enviado, le he dado un poder a este mandatario para que vaya y haga eso, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Eso no significa que yo le dije quédate con la plata. ¿De acuerdo? Porque si él se queda con la plata, ya está incrementando el riesgo permitido. Cuando yo dejo mi radio para que me la reparen, ¿estoy entregando mi radio o no? Cuando yo entrego algo para que me lo cuiden, ¿estoy entregándolo para que me lo cuiden? Pregunto, cuando lo pido, ¿me lo tienen que devolver o no? Y si no me lo devuelven, están incrementando el riesgo permitido. Y por lo tanto hay imputación objetiva. ¿Cierto? Ahora, distintos son, ya no es eso imputación objetiva, sino que son causas de justificación. ¿Cuál sería una causa de justificación? Discúlpame, pero te voy a entregar la laptop que me vas a pararla porque no me estás pagando la reparación. ¿Cómo se llama esa causa de justificación? Derecho de retención. ¿Cierto? ¿Por qué no te devuelvo la laptop? Porque no me has pagado, pues, compadre. Me tienes que pagar la reparación. Me pagas, te devuelvo. Por lo tanto, yo me lo estoy quedando, lo que es tuyo, pero no cometo apropiación ilícita. ¿Por qué? Porque era una causa de justificación. ¿Cuál es? Derecho de retención, ¿cierto? Pero en el caso de que yo le doy un poder a alguien para que cobre mi plata, ¿cierto? Si no expresamente le he dicho que disponga, él tenía el mandato de cobrar mi plata, punto. Por lo tanto, si no me devuelve mi plata, eso es delito. Eso es apropiación ilícita. No es un tema civil. Distinto fuera si yo le hubiera prestado la plata. O yo lo te presto y me pagas a fin de año. ¿Cierto? Si a fin de año no me pagas, es un tema civil. ¿Por qué? Es un mutuo, pues. Con lo cual yo tengo que ir a demandar, embargarte, cobrarte con intereses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el mutuo yo le he permitido disponer de eso, usarlo, y después me lo vas a reponer. Pero cuando yo le dije, anda, cobra en el banco, jamás le he dicho dispón. ¿Cierto? Entonces, eso hay que analizar porque de lo contrario nos metemos en incremento de riesgos permitidos. Ahora, dentro de imputación objetiva, no entra a tallar el dolo y la culpa, porque el dolo y la culpa entra a tallar en imputación subjetiva. Y eso es después de analizar imputación objetiva. No en el momento de imputación objetiva, sino en imputación subjetiva. Es más, cuando analizo imputación objetiva, es irrelevante el dolo y la culpa en este momento. Y le voy a poner un ejemplo. El doctor Víctor Abanto me dice, discrepo con lo que usted dice, doctor Almanza, la verdad es que a mí me habían mentido, me habían dicho que usted sabía. Y usted no sabe nada, doctor Almanza, la verdad es que estoy desencantado con este curso. O sea, que es increíble, venta de cebo de culebra, fiscal tendría que ser, ¿cierto? Entonces, todo eso me dice el doctor Víctor Abanto ahí molesto por lo que le he contestado. Entonces yo le digo, doctor Abanto, la única forma que arreglar esto es agarrarnos a golpes. Lo reto a pelear una pelea de box en la puerta 46 del Estado Nacional, en la Federación. ¿Se entiende? El doctor Abanto acepta pelear, ¿cierto? Y subimos al cuadrilátero los dos, el doctor Víctor Abanto y yo. ¿Cierto? El doctor Abanto está dolido, ¿verdad? Dolido por cómo yo le he respondido y el doctor Abanto, pues al final, con cada puñete que me da, ¿qué cosa quiere en el fondo de su corazón? ¿Cuál es su intención? ¿Qué cosa es su voluntad? ¿Qué cosa busca? Causarme la muerte con esos puñetes que me da, ¿verdad? ¿Estamos? Y de pronto se concentra tanto en cada puñete que al final, pues,
no me levanto más. ¿Cierto? Y el doctor Abanto va y se entrega a la fiscalía y le dice al fiscal, doctor, yo lo he matado. Yo lo he matado. Y el fiscal le dice, pero ¿no ha sido en el box acaso? Sí, pero yo he tenido la intención de que muera. Yo cada golpe que le di con la intención de que muera. Entonces el fiscal, a ver, vamos a mirar el video. Y ven el video y no se incrementó el riesgo permitido, porque el box es un riesgo o no. Los boxeadores se mueren en el box, pero en esa pelea pues no se incrementó el riesgo permitido. ¿Por qué? Porque todos los golpes fueron reglamentarios, no se vio en ningún momento que el doctor Abanto saca una comba para golpear a su rival, ¿cierto? El tema ha sido dentro de las reglas del box. Y yo pregunto, si la pelea ha sido dentro de las reglas del box, no hay incremento del riesgo permitido. El box es un riesgo. La gente termina tarada por meterse a boxear, con daño cerebral severo a veces, ¿o no? Y hay quienes se han muerto en el ring. Y es un riesgo permitido. Y a mí no me interesa si su oponente lo quiso matar o no. Eso no me interesa, porque estoy en imputación objetiva. Y en imputación objetiva lo único que miro es el incremento del riesgo permitido. Y si no hay un incremento del riesgo permitido, no me interesa el dolo. Doctor, entonces ¿eso no hizo en el dolo? Ya no, pues. ¿Por qué? Porque el análisis es cancelatorio. Si no hay imputación objetiva, ni siquiera voy a ir a analizar imputación subjetiva. ¿Para qué? ¿Cuándo se pone relevante hablar de dolo? ¿Cuando hay imputación objetiva o no? ¿Cierto? Sí, doctor. Imaginémonos que hubiera usado un plomo en el guante. Ahí tengo que analizar el dolo. ¿Por qué? Ya está claro que incrementó el riesgo permitido. Vamos a analizar el tipo subjetivo después para ver. ¿Se entiende? Por eso es que cuando analizamos imputación objetiva no nos metemos en dolo. Estamos en la parte objetiva. Por eso es mi imputación objetiva. No estamos hablando de la parte subjetiva. En este caso, doctor, el ejemplo que usted nos pone de la intención que tuvo tendría que ya relacionarse con la teoría finalista. Algo así. Claro. ¿No? Pero eso ya está bien superado hoy día. Claro, eso ya no existe. Ya está. Por eso le digo, al hablar de imputación objetiva, en este caso, doctor, el juez al tomar en consideración, porque ya hubo una sentencia y de la cual en esa sentencia plasma y dice, ha existido dolo. O sea, él sentencia con la imputación subjetiva, pero no ha tomado en consideración lo que es la parte objetiva. Y esa sentencia ya está en primera instancia ya reconocida. Se ha hecho una apelación, ¿no? Pero, como bien el caso data de que se le ha imputado por la apropiación ilícita y solamente ha considerado el sujeto el conocimiento de apropiarse ilícitamente de este dinero. En este caso, la defensa alegaría por la imputación objetiva para desterrar esa imputación subjetiva, doctor. Habría que discutirlo. Habría que ver eso, si es que se mandó ahí. Pero yo le voy a decir una cosa. Para que haya tipicidad, para que haya conducta típica, tiene que haber tipicidad objetiva y además tipicidad subjetiva. Si no hay tipicidad objetiva, ¿qué me importa que haya tipicidad subjetiva? Tienen que haber las dos. O sea, si hay tipicidad subjetiva, tendría que haber habido tipicidad objetiva. Porque si no hay tipicidad objetiva, ya ni siquiera pierdo mi tiempo analizando tipicidad subjetiva, ¿o no? Claro, pero lo que pasa, doctor, es que el fiscal acá no toca nada lo que es tipicidad o... pero eso es otro tema. Pues. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿De acuerdo? Es otro tema en el que ya no me voy a meter yo a discutir. Pero yo lo que quiero es que entiendan la imputación objetiva así. Gracias. Yo trato de explicarlo desde un punto de vista más bien sencillo, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Ya, a ver, vamos. Muchas gracias. No, qué ocurrencia. Imaginémonos que ya se incrementó el riesgo permitido. Imaginémonos que el riesgo permitido se incrementó. Imaginémonos que se creó un riesgo no permitido. Eso está descontado. ¿Ya hay imputación objetiva o no? ¿Hay o no? ¿Cierto? Ya hay. Ya hay. De acá viene el segundo nivel de análisis. ¿Qué quiere decir eso? Habiendo imputación objetiva, habiendo ya imputación objetiva,
esta imputación que ya existe se puede excluir o se puede retirar. Se puede excluir la imputación objetiva. Hay supuestos de exclusión de imputación objetiva. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ya se incrementó el riesgo permitido, ya se creó el riesgo no permitido, pero se puede excluir la imputación objetiva por excepción. ¿Y cuándo es que eso pasa? ¿Cuáles son los criterios de exclusión de imputación objetiva que ya hay? ¿Cuáles son los criterios de esa imputación objetiva excluida? ¿Cuáles son los criterios? Primer criterio, cuando se incrementó el riesgo, sí, pero ese incremento del riesgo es mínimo, es irrelevante. ¿De acuerdo? Ejemplo. Pregunto, ¿yo como funcionario público, están a mi cargo bienes del Estado o no? ¿Sí? Ya está. El televisor de la Fiscalía está a mi cargo. En mi despacho tengo una tele. Todos los fiscales tienen una tele en su despacho. ¿Por qué? Porque siempre les ponen una tele del Estado, ¿para qué? Para que estén viendo noticias, ¿cierto? Y puedan actuar de oficio si es que se enteran por los medios de comunicación algo. Por eso tienen una tele en su despacho. Pero ¿saben qué hago yo? Uso la tele para fines ajenos al servicio. ¿Cómo ha sido, doctor? ¿Te lo llevaste a tu casa para ver ahí toda la pandemia a la tele? No, pues tampoco. Yo hago algo como esto. Estoy en plena chamba, pero me canso del trabajo, así que digo, voy a desestresarme, así que pongo, esto es guerra. ¿Se entiende? Y cuando yo puse esto es guerra, ¿incrementé o no el riesgo permitido? Claro que sí, porque no está permitido para mí ver esto es guerra, incrementé el riesgo permitido. La pregunta ¿es un incremento serio o es un incremento mínimo insignificante? Es insignificante. Entonces no respondo, pues, ¿ves? Eso. Otro supuesto. Yo me voy a poner como ejemplo para que nadie se sienta mal. Yo he trabajado en Junín muchos años, ¿cierto? Entonces me mandan en Junín a cierta comunidad para hacer un trato con las rondas, para trabajar concertadamente, ¿cierto? Llego a la comunidad y la comunidad, los ronderos me reciben con un platito de comida, pues que con todo cariño me lo ofrecen. Yo pregunto, ¿yo como funcionario tengo que aceptar comida de las personas o no? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Así que a los ronderos les digo, disculpen, ¿saben qué? Agarren su comida y guárdensela, porque yo no acepto nada de ustedes. ¿Cómo empecé mi relación con la ronda? Pésima, ¿cierto? Lo más seguro es que no llegue a ningún acuerdo. Ya empecé con la pierna en alto. Así que, ¿qué tengo que hacer ahí? Comerme esa comida. Será un riesgo no permitido, pero la tengo que comer. ¿Por qué? Porque es un riesgo no permitido seguramente, pero socialmente aceptado. Riesgo socialmente aceptado. Los ronderos, después de que firmas los acuerdos, de que trabajas conjuntamente, te regalan un sombrero de la ronda. No, disculpa, yo no acepto presentes. Yo pregunto, si quiero tener empatía con la ronda, ¿me tengo que calzar el sombrero o no? ¿Cierto? Así no me quede. Cuando yo era coordinador nacional, cuando yo era el anteaño, fiscal superior coordinador de justicia comunal, tenía que ir a las comunidades más alejadas. Hicimos programas pilotos en Zapillica, etcétera, ¿cierto? Y cuando yo iba, tenía que compartir con la ronda, tomarme su chicha, ¿cierto? Comer lo que me ofrecían, aceptar que me regalen su penca y salir en las fotos con ellos, ¿verdad? ¿Alguien me procesó por corrupción? No, ¿verdad? ¿O sí? Y es lo que incrementé el riesgo permitido. Pero eran riesgos mínimos o insignificantes. Y además, socialmente aceptados. No se olviden. Esas son exclusiones de imputación objetiva. Otra exclusión de imputación objetiva. Tú creas un riesgo mínimo, no, un riesgo alto, lo creas. ¿Y sabes qué? Ese riesgo se materializa en el resultado. ¿Cómo así? Yo empujé a la abuelita
contra el piso. La abuelita cayó pesadamente contra el piso y se fracturó el brazo. Pregunto, ¿yo incrementé el riesgo permitido o no? ¿Yo debo responder por la fractura del brazo de la abuelita? En teoría sí. Pero ¿qué tal si se demuestra que si yo no le empujaba a la abuelita, porque yo le empujé a la abuelita, le caía la maceta que estaba en el aire, en la cabeza y la mataba? ¿Qué ocurrió? ¿Yo creé un riesgo permitido? No, creé un riesgo no permitido, le empujé, le tiré al piso. Pero ¿saben qué? Disminuí un riesgo mayor. Porque el riesgo que yo disminuí, lo hubieran matado. Entonces ahora a la abuelita le digo, abuelita, yo te causé rotura de brazo, pero te hubiera ido peor si te caía la maceta, ¿verdad? Eso es disminución de riesgo. O lo que hacen los médicos a veces. Tú llegas con una gangrena en una pierna y el médico te dice, cholo, me tengo que volar la pierna. ¿Por qué? Porque si no me vuelo la pierna, te mueres. Y eso no es estado de necesidad justificante. Porque no es con la misma persona. ¿Cierto? Eso no es estado de necesidad justificante. Eso no se estudia en antijusticia. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama disminución del riesgo. Y se estudia en imputación objetiva. ¿Estamos? Otro supuesto de exclusión de imputación objetiva se llama el tema del ámbito de protección de la norma. Ámbito de protección de la norma. Y otro supuesto de exclusión de imputación objetiva se llama la conducta alternativa con arreglo de derecho, que también habría generado el mismo resultado. No sé si estos temas ya los expliqué. ¿Todavía no o sí? ¿No? A ver. Imagínense que yo estoy manejando mi carro completamente ebrio, pasado en alcohol. Estoy manejando mi carro ebrio, alcoholizado. Y además, a excesiva velocidad. Pregunto a todos, ¿estoy incrementando un riesgo permitido o no? ¿Lo estoy incrementando? Sí. Sí. Sí, claro. En eso aparece un tipo de la nada y lo atropello. Lo reviento, pues obviamente el tipo muere. Me detienen, viene la fiscalía para levantar el cadáver, yo estoy ebrio, todavía me peleo con el policía, lo pecho, usted no sabes con quién te has metido, que no sé qué, ¿cierto? Ahí está el video que se ve cómo le estoy haciendo todo eso. ¿Sí? ¿Y saben qué? Cuando levantan el cadáver y revisan el cadáver, en el bolsillo del occiso, encuentran una nota. Y esa nota dice, no se culpe a nadie de mi muerte. Me voy a aventar debajo del primer carro que vea. 4 de febrero 2020, 6 de la tarde. Más explicación estoy dejando en un video en mi departamento, en mi laptop. Verificamos el video y es un video en el que él se despide de toda su familia porque ha decidido matarse. ¿Cierto? ¿Y cómo se mató? Se tiró debajo del carro, pues, donde yo estaba manejando borracho y excesiva velocidad. Yo pregunto, una conducta alternativa con arreglo a derecho, esto es, si yo hubiera actuado alternativamente con arreglo a derecho, esto es, con la velocidad permitida, esto es, sobrio, sin estar en estado de ebriedad, ¿también lo hubiera matado o no? También lo hubiera matado, el resultado hubiera sido el mismo, hubiera muerto. Entonces, es un supuesto de exclusión de imputación objetiva. ¿Por qué? Porque una conducta alternativa conforme a derecho también habría generado el mismo resultado. Doctor Hermans, ¿entonces usted la va a librar? No la voy a librar totalmente, porque seguramente voy a responder por peligro común. Me van a procesar por conducción en estado de ebriedad. Y además, ¿me van a aplicar mi multaza o no? Pero por la muerte no voy a responder. ¿Por qué? Porque una conducta alternativa con arreglo a derecho habría generado el mismo resultado. ¿Se entiende? Otro ejemplo. De exclusión de imputación objetiva. De exclusión de imputación objetiva. Otro ejemplo. Este es el caso de una operación de cirugía. Caso real, ocurrió en Lima. La señorita se va a hacer un incremento de busto. Quería
aumentarse un par de tallas en el busto, y el cirujano parece que estaba desesperado de ganar plata, y el anestesiólogo también, que la meten al quirófano para operarla sin hacer riesgo quirúrgico. O sea, no le hacen el riesgo quirúrgico, porque ustedes saben que toda operación tiene que tener un riesgo quirúrgico. Y no se lo hacen. De frente la meten al quirófano. Así es, a veces están, pues, ¿qué pensarían? Que se les iba a ir el cliente. ¿Sí? ¿Y saben qué ocurre? La anestesia le choca y en plena sala de operaciones se complica. La llevan a un hospital cercano, porque no le pueden ayudar en esa clínica de cirugía plástica. Le llevan, creo que a una clínica grande, ya me acordé, a una clínica grande, y en la clínica grande igual se muere. ¿Cierto? Yo pregunto, ¿incrementaron o no el riesgo permitido? La operación de cirugía plástica es un riesgo. Pero ellos lo incrementaron, ¿por qué? Porque operaron sin hacer riesgo quirúrgico. Pero ¿saben qué ocurrió? Se hizo un peritaje después y se verificó que ¿saben por qué le había chocado la anestesia a la chica? Porque tenía una alergia a ella muy peculiar. Y una alergia tan peculiar que así le hubieran hecho riesgo quirúrgico, no lo hubieran detectado. Porque para detectar el tipo de alergia que tenía la chica, hubieran tenido que hacerle unos exámenes carísimos que nunca se hacen. Porque incrementarían demasiado el costo de las operaciones. Y es una alergia de 1 en 1000. ¿De acuerdo? Entonces, pregunto. ¿Incrementaron el riesgo permitido cuando lo operaron o no? Sí. Pero una conducta alternativa con arreglo al derecho, o sea, si le hubieran operado con riesgo quirúrgico, también habríamos llegado al mismo resultado, ¿o no? Por lo tanto, se les absolvió al cirujano y al anestesiólogo. Claro, la gracia le sirvió para librarla de la vía penal, pero no para salvar su clínica, porque el solo haber operado sin riesgo quirúrgico implicó que les clausuren la clínica, que le suspendan la licencia al médico, ¿cierto? Pero eso ya no es penal, pues, eso es administrativo. Eso ya no es penal. ¿De acuerdo? ¿No sé si se entiende esa parte? ¿Sí? Muy bien. El otro criterio de imputación objetiva, es el tema del ámbito de protección de la norma. Ámbito de protección de la norma. Es también otro criterio de exclusión de imputación objetiva. O sea, habría que ver qué cosa es que la norma busca proteger. ¿Cierto? Y si la norma, lo que ocurrió, no era lo que buscaba proteger, es irrelevante. Porque no estamos en el ámbito de lo que la norma quería proteger. Toda norma quiere proteger algo, ¿cierto? Si se dan cuenta, autores, toda norma quiere proteger algo. Toda norma, todo rol quiere proteger algo. Entonces hay que mirar si eso que ocurrió vulnera el ámbito de protección de la norma. Si no lo vulnera, no hay ninguna relevancia penal. Ejemplo. Este ejemplo siempre lo pongo y seguramente ya lo han escuchado más de una vez. Es el ejemplo del ataúd. El ataúd en el camión. A ver, ¿cómo es este ejemplo? Hay un camión que está yendo y en la tolva solo llevan una cosa, un ataúd. Pero un ataúd vacío, un ataúd sin cadáver, un ataúd sin muerto. En la cabina del camión están viajando el camionero con su familia. En la tolva va el ataúd y también va el ayudante. Y en eso empieza a llover. Hay una lluviecita. Ya que no saben qué ocurre en plena lluviecita. Como no hay toldera, se están posando a mojar, guarecerse de la lluvia. Meterse abre la tapita. Con lo cual el tipo está viajando, respirando, feliz. Pero como ese ataúd es acolchadito y está bien cómodo, se queda dormido.
¿De acuerdo? Kilómetros más allá, un parroquiano le pide al chofer del camión que le dé un aventón. Y el chofer del camión le dice, la cabina está llena, si quieres sube a la tolva. Y obviamente el parroquiano sube a la tolva. Obviamente cuando mira el muerto, no es nada agradable viajar junto con un cadáver, y menos de noche y menos por caminos de sierra, ¿verdad? Entonces está viajando ahí angustiado junto al muerto, cuando de pronto el ayudante se despierta. Y al despertarse abre la tapa del ataúd y se sienta. ¿Cierto? Luego en la comisaría declara el ayudante, cuando yo me senté, lo último que vi es una persona que quería saltar del camión. Y cuando lo quise agarrar, peor saltó. ¿Sí? Mi pregunta es, en el caso concreto, ¿se incrementó el riesgo permitido, sí o no? Sí, se incrementó el riesgo permitido. ¿Por qué? Porque es un riesgo el tráfico automotor, sin duda. Es un riesgo el transporte de camiones, sí. Y se incrementa el riesgo cuando se lleva gente en la tolva. ¿Por qué? Porque la tolva no es para llevar gente. ¿La tolva es para qué? Para llevar carga. Para eso es la tolva. Entonces, ¿qué hizo la policía que conoció este caso? Al toque sacaron su informe. En ese tiempo se podía hacer atestado, no informe, atestado con opinión jurídica. Entonces, ¿qué hizo el policía? Un instructor que estudiaba Derecho, dijo, imputación objetiva. Hacía su análisis bien bacán. Conducta, causalidad, imputación objetiva. De la patada analizaba ese policía. Cuando vi el atestado me impresionó. Analizaba en orden, bonito. ¿Cierto? Y pone imputación objetiva. Se incrementó el riesgo permitido porque la persona fue llevada en la tolva, y eso es un riesgo que no está permitido porque es un riesgo el tráfico automotor, pero se incrementa cuando se lleva a la gente en la tolva. Espectacular. Y por ir en la tolva se murió. Hay causalidad. Espectacular. Con lo cual hay imputación objetiva. Espectacular. Hasta ahí brillante el policía. Y el fiscal también brillante, que siguió la tesis del policía y formalizó. ¿Cierto? Pero ¿qué cosa se había olvidado el policía? Que si bien es cierto había imputación objetiva, había una causal de exclusión de imputación objetiva. ¿Y cuál era esa causal de exclusión de imputación objetiva? Ámbito de protección de la norma. ¿Cómo así? La norma que prohíbe llevar gente en la tolva de los camiones, lo que protege es la vida de las personas para que no se estampen contra la carrocería cuando el carro frene o choque, ni se desnuquen cuando el camión se voltee, ¿cierto? ¿O no? Pero yo pregunto, ¿esa norma de prohibir viajar gente en la tolva está destinada a evitar tipos que se asustan y se saltan del camión? ¿Para eso está la norma? ¿Ha sido creada para evitar ese tipo de cosas? No. Por lo tanto, eso que ha ocurrido está fuera del ámbito de protección de la norma. La norma no estaba para eso. Por lo tanto, es irrelevante ese incremento del riesgo permitido. Así que se excluye la imputación objetiva. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido está fuera del ámbito de protección de la norma. Entonces el abogado planteó eso, pues, y le dieron la razón, sin duda. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, solo es una infracción administrativa, tal cual, Ángel, tal cual. Como dice Ángel Renzo, tal cual. Es una infracción administrativa. Al chofer del camión su multa por llevarlo en la tolva y punto. ¿Cierto? Su multa por llevarlo en la tolva y punto. Pero no responsabilidad por la muerte. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando más o menos vamos entendiendo así la imputación objetiva, ya vamos tomando cuerpo para meternos al otro tema que tiene que ver con los demás elementos. Porque si hay imputación objetiva, sigo analizando. Mi consejo desde el primer día con ustedes ha sido, en materia penal, el secreto es analizar en orden. Primero descarto si hay conducta, verifico qué tipo de conducta es, verifico si hay causalidad con el resultado, verifico si esa causalidad se dio con incremento de riesgos permitidos o creación de riesgos no permitidos, verifico si hay exclusión de imputación objetiva, ¿cierto?
y sigo verificando si hay elementos normativos o descriptivos del tipo. ¿De acuerdo? Analizo en orden. Doctor, yo analizo mis casos a ojo de buen cubero. ¿Cómo así? Me cuentan el caso y lo saco en una. Ah, no, acá falta culpabilidad. No, acá falta punibilidad. No, acá más bien, no. Yo después de tantos años de fiscal he aprendido una cosa. Nunca analizo a ojo de buen cubero. Porque a veces la solución la encuentro a ojo de buen cubero, una culpabilidad estaba en tipicidad. La típica. Doctor, ¿pero qué importa? ¿Es igual la va a librar? No, es que no es que igual la va a librar. Si la libra a nivel de injusto, ni siquiera paga reparación civil. Si la libra a nivel de culpabilidad, va a tener que matricularse con la reparación civil, así salga absuelto. Si la libra a nivel de punibilidad. Por eso es importante analizar en orden, ¿o no? Porque si no analizas en orden, ahí vas a tener un problema. Entonces, mi consejo siempre va a ser eso, analiza en orden, analízalo de una manera secuencial, punto por punto. Analiza cada elemento normativo, cada elemento descriptivo del tipo, ¿cierto? Analiza autoría y participación. El que no sabe derecho penal, ni siquiera es curioso, ni siquiera es aficionado, interviene con cosas como esta. El otro día, por ejemplo, un colega, cuyo nombre no vamos a mencionar, levanta su mano en una conversación que yo tenía con un grupo de personas, así como con ustedes, porque yo no dicto cátedra, ni tampoco soy profesor, yo converso con las personas. Entonces, en una conversación que tenía como esta, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? El pata levanta la mano y me dice, doctor Almanza, pero ¿qué más da diferenciar autor mediato de instigador? Usted se ha pasado una hora hablando de las diferencias entre el autor mediato y el instigador. Una hora hablando de eso, diferencia entre autor mediato e instigador. Pero doctor Almanza, con todo respeto, eso es irrelevante, pues. Porque el código dice que el instigador y el autor mediato tienen la misma pena. Por lo tanto, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo acá? Entonces yo lo miré y le dije, colega, es que no estamos hablando de eso. Es bien distinto cuando el fiscal imputa que te diga que eres instigador a que te diga que eres autor mediato. Porque si te dice que eres instigador, te está diciendo que eres partícipe. Y te va a aplicar teoría de accesoriedad en la participación. O sea, claro, accesoriedad limitada como se ve en el Perú, pero accesoriedad al fin y al cabo. Con lo cual, tiene que haber un autor. Y si el autor no se identifica, tampoco hay instigador. ¿Cierto? Y para que el instigador haya cometido delito, el autor directo tiene que por lo menos haber empezado a ejecutar. Así que no es tan simple la diferencia mirándolo solo por allí. 2. Jurisprudencialmente el reproche es distinto a un instigador que el reproche a un autor mediato. Porque el autor mediato se va a valer siempre de un inimputable. Por lo tanto, el reproche va a ser mayor. O se va a dominar la voluntad con engaño o coacción. O se va a dominar un aparato organizado de poder en autoridad mediata. Por lo tanto, el reproche va a ser mucho mayor para el autor mediato. Porque se enfrenta más fuerte con la norma. Mientras que el instigador simplemente ha dado la idea de cometer un delito. Al otro, lo ha convencido para que lo haga. ¿Cierto? Pero no es su hecho. Es hecho del otro. En el instigador no es su hecho. Es hecho del otro. Porque el otro lo va a ejecutar. Yo lo he convencido para que lo haga. Tal vez me beneficie lo que va a hacer. Pero es el hecho del otro. Mientras que en el autor mediato es hecho del autor mediato. Y así me puedo pasar la tarde poniendo diferencias. Y jurisprudencialmente te cuento, colega, le dije, en todas las sentencias que yo he visto en mi vida, siempre se le ha dado más pena al autor mediato que al instigador. Y siempre se le va a dar más pena al autor que al cómplice primario. ¿Por qué? Porque jurisprudencialmente son aplicables la misma pena,
sí, pero no te olvides que la pena es de 6 a 20 años en el homicidio, pues. Así que para graduar pena tienes que usar el 46, el 47, y ahí vas a tener en cuenta eso, en graduación de pena. Con lo cual, no es un tema tan sencillo decir, es irrelevante la distinción entre autor mediato e instigador si tienen la misma pena. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en dogmática penal todo esto es bastante complejo. Todo esto es muy importante y muy difícil a veces de aplicar. ¿Sí? En este ciclo, yo voy a dictar en la Universidad de San Martín. En pregrado sí enseño. Con abogados mayores no enseño. Converso con ellos como lo estoy haciendo ahora con ustedes. En pregrado sí enseño. Y en la Universidad de San Martín me acaban de notificar mi carga lectiva para este ciclo y lo que voy a dictar en este ciclo son dos cursitos que a mí me gustan mucho. Que es, así como chicha dura o salsa dura, es penal duro, ¿cierto? Y en penal duro, ¿qué cosa dicto? Teoría de la imputación, en la que los temas son autoridad y participación, imputación objetiva, iter criminis, o sea, ¿cierto? Teoría de la imputación. Y el otro cursito que dicto es delitos no convencionales. O sea, lavado de activos, crimen organizado, ¿cierto? Que es penal duro también, pues, ¿no? Los nuevos delitos. Entonces, ahí hacemos unas abstracciones increíbles, ¿de acuerdo? Y me gusta porque los chicos terminan diferenciando ciertas categorías, aplicando ciertos temas que tal vez les puedan servir en su vida de abogados penalistas. ¿Cuál es el prerequisito para llevar esos cursos? Que, por cierto, los dos son electivos, ¿ah? Ninguno de los dos cursos que les cuento son obligatorios. Los dos cursos son electivos. Pero ¿cuál es el prerequisito? Haber llevado todo penal. ¿Cierto? Porque si no has llevado todo penal, no te puedes matricular en eso. Tienes que haber llevado penal 1, penal 2, penal 3. Y ya te metes en penal duro, a discutir este tipo de instituciones. Y es un tema muy bonito, porque analizamos pura casuística. ¿Cierto? Y analizamos con teorías alemanas, con imputación objetiva desde Roxin, desde Jacobs, con variables de Schunemann, nos metemos con Kaufmann, analizamos supuestos interesantes en materia penal, ¿cierto? Y vemos qué cosa es aplicable al Perú y qué cosa no, atendiendo a nuestra idiosincrasia. Porque no necesariamente lo de otros países es aplicable al Perú así, sin más. Porque recuerdan ustedes lo que les dije en la primera sesión, las sociedades alemanas, o sea, Luxemburgo no es igual que Jauja, ¿o sí? ¿No, verdad? Entonces hay algunos matices que tenemos pues que verificar que no van a funcionar así. Obviamente cuando Jacobs hizo su teoría normativista, cuando Jacobs hizo su teoría y su cosmovisión basado en Niklas Luhmann, no estuvo pensando Niklas Luhmann cuando hizo su teoría sociológica de persona, norma y sociedad y la teoría del rol que cogió Jacobs con la dialéctica hegeliana para consolidar su posición, no estaba pensando pues en el Perú, creo, ¿no? ¿Cierto? Estaba pensando en sociedades logradas, en sociedades perfectas, en estados sociales. No estaba pensando en sitios donde pues ni siquiera hay un... O sea, imagínense, en el Perú tenemos sitios en la sierra donde te da COVID y en el centro de salud ni siquiera existe un respirador. ¿Cierto? Donde la posibilidad de que te pongan en una cama UCI pues es nula, porque en ese pueblo no hay. No, entonces, pues, a veces hablar de penal también implica ese nivel de abstracciones, ese nivel de análisis, y a partir de allí empezar a tomar notas de nuestra realidad. Luego vamos a pasar rápidamente, porque el tiempo es un tirano, vamos a pasar rápidamente a la imputación subjetiva, ¿ya? O quieren detenerse en autoría y participación. O prefieren pasar al dolo, tenemos que elegir. ¿Qué opinan? Subjetiva, doctor. ¿Subjetiva? ¿Seguro? Muy bien. Vámonos a imputación subjetiva. Autoría y participación vamos a volver en otra sesión.
con otros temas, como iter criminis y eso. Ahorita vamos a meternos en imputación subjetiva. A ver. Cuando entramos en imputación subjetiva, una de las cosas que tenemos que definir dentro de la imputación subjetiva es el dolo. ¿Cierto? ¿Qué más? La culpa. ¿Qué más? La finalidad. La finalidad relevante, también conocido como la tendencia interna trascendente. ¿Cierto? La finalidad. Cuando hablamos de dolo, ¿de qué estamos hablando? De una conducta que es consciente, sí, pero la culpa también es consciente, porque si no hay conciencia, pues ni siquiera habría conducta. Así que hablar de conciencia en el dolo es hablar de una redundancia. Lo importante en el dolo no es la conciencia, lo importante en el dolo es el conocimiento. ¿De acuerdo? Una persona actúa con dolo cuando conoce lo que hace. Tú actúas con dolo cuando sabes lo que estás haciendo. El dolo es el conocimiento de lo que haces. En términos normativos o normativistas es el deber conocer, el deber y tener la obligación de conocer. ¿Sí? Explico. Me voy a una fiesta de Santiago. ¿Ya? ¿Cómo se extrañan las fiestas, no, en estos tiempos de cuarentena? ¿Cierto? Tenemos que bailar en nuestra casa. ¿Verdad? A ver, me voy a una fiesta. Ya, me voy a un matrimonio. Termina el matrimonio, ¿no? Nos invitan a todos a que nos vayamos, empiezan a apagar las luces, la gente muy cortés, nos dice que nos larguemos, que ya terminó la reunión, ¿cierto? Así que yo me he quitado el saco para bailar como se debe, cojo un saco para irme, me voy con mi saco, y a que no saben, llego a mi casa y es un saco, primero, mucho mejor que el mío, pero no es el mío. El mío era marca Acme, este es un Armani. ¿Cierto? Este es un Armani. 2. Meto la mano al bolsillo y hay una billetera con plata. ¿Cierto? Yo pregunto, ¿sustraje el saco? Sí. Lo saqué. ¿Me lo apoderé? También. Pregunto, ¿cometo hurto desde el punto de vista subjetivo? No. ¿Por qué? Porque no hay dolo. Yo no conocía lo que hacía. Yo no sabía que ese saco era ajeno. Yo pensé que era el mío. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Doctor Almanza, ¿qué tal si se ve un video en el local donde se chequea clarito en el video que usted está viendo bien la marca, todavía chequea la billetera y se lo lleva? Ah, no, pues. Ahí sí o sí sabía lo que hacía o no. Ahí sí actué con dolo. Porque yo sabía lo que estaba haciendo. Es más, me llevé ese saco por eso. Exacto. Entonces estamos en tipicidad subjetiva. Y cuando yo desconozco lo que hago, entro en la figura que me dice el colega. Entro en algo que se denomina error de tipo. ¿Cierto? ¿Qué es el error de tipo? El desconocimiento de lo que haces. Actúas con error de tipo cuando no sabes lo que estabas haciendo. El primero que definió el dolo fue Jesucristo en la cruz. ¿Qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿cierto? La gente que no sabía, que estaban crucificando al Hijo de Dios. ¿Me siguen? Eso, no sabían que no actuaron con dolo. Porque si hubieran sabido que estaban crucificando al Hijo de Dios, pues no lo hubieran crucificado, ¿cierto? Esto para los que somos cristianos, los que somos católicos, los que creemos en esas cosas. Los que no, tómenlo como un cuento normal. Entonces, eso es el dolo, el conocimiento. El dolo no se imputa necesariamente en todos los casos probándolo. A veces el dolo se imputa solamente y no tienes que probarlo. Por ejemplo, tú debes conocer ciertas cosas porque tu función te obliga a conocer ciertas cosas. Entonces ahí el dolo lo tengo que imputar simplemente. El dolo como deber conocer. Pero las más de las veces el dolo tú tienes que probarlo como que sí la persona conocía lo que hacía. ¿De acuerdo? A ver, el ejemplo más simple
donde se sale del dolo por una equivocación. ¿Cuándo es? Violación sexual. ¿Cierto? Yo no sabía lo que hacía, dice el procesado. Yo pensé, yo creí que la señorita tenía 15. Ahora me vengo a enterar que tenía 13. ¿De acuerdo? Error de tipo. El error del tipo elimina el dolo. Pero como tú pudiste haber salido del error siendo diligente, si tú tomabas las medidas de prevención, si tú hubieras sido diligente y hubieras realizado los deberes mínimos de cuidado, hubieras podido salir del error. Si le hubieras pedido su DNI, hubieras visto que tenía 13. Sí, pues, fue mi error, fue mi problema. Actué negligentemente cuando me acosté con esta niña. Así que voy a responder por mi negligencia. Vivo, pues, porque no hay violación culposa, ¿verdad? Lo que sí pasa en el homicidio. Cuando tú le disparas a alguien, pensando que era un animal y termina siendo una persona, ahí tampoco hay dolo, porque tú no sabías que le estabas disparando a una persona. Tú viste que se movieron las ramas, tú viste que apareció algo marrón y el tipo se había ido pues con una casaca de piel. Y tú viste su casaca de piel y pensaste que era un venado y le disparaste. Además viste los cuernos, ¿cierto? Creíste ver. Entonces le disparaste. Al final te acercaste y era pues la persona que tú no pensabas que estaba ahí. Pregunto, ¿cuando le disparaste sabías que era una persona? No, no se actuó con dolo. Pero pudiste, con los deberes mínimos de cuidado, haber salido del error. Por lo tanto, tú vas a responder, pero no por una conducta dolosa, porque ese error se eliminó el dolo. Tú vas a responder, ¿por qué? Por una conducta culposa. Vas a responder por homicidio culposo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de dolo, el dolo es el conocimiento de lo que tú haces, que es bien distinto a conocer la prohibición. El conocimiento de la prohibición, el conocimiento de la antijuricidad de la conducta se estudia al final, en culpabilidad. Eso no se estudia en tipicidad. En tipicidad se estudia el conocimiento de lo que haces. Una cosa es conocer lo que haces y otra cosa muy distinta es conocer que lo que haces está prohibido. ¿Se entiende la diferencia? Conocer lo que haces es dolo. Conocer que lo que hago está prohibido se estudia en culpabilidad. Vamos. El otro elemento del dolo, ¿cuál es? La voluntad. Por lo menos en nuestros países sí. Algunas corrientes modernas, así se hacen llamar, hablan del dolo simplemente como el dolo cognitivo. No reconocen la voluntad como elemento del dolo. Yo particularmente les voy a decir que en el Perú sí es un elemento del dolo la voluntad. Porque nuestro código habla de voluntad. Pues hay varios artículos que les voy a mencionar que hablan de voluntad. Por lo tanto, en el Perú sí el elemento volitivo es importante estudiarlo. Aun cuando el código de Perú no define el dolo, ¿cierto? No define, pero hay algunos artículos en los que habla de voluntad. Por lo tanto, la voluntad tiene que ser un elemento reconocido por el Perú. ¿Y qué es la voluntad? Habíamos hablado de voluntad en conducta, pero habíamos hablado de voluntad en conducta como una voluntad mínima equivalente a control. Cuando estamos en dolo, ya la voluntad no es equivalente a control únicamente, es una voluntad mayor la que se analiza en tipicidad. ¿Voluntad equivalente a qué? Mucho más que a control. ¿Equivalente a qué? A representación del resultado. La voluntad tiene que ver con el resultado. Cuando yo me represento un resultado, y ese resultado que me represento mentalmente es el que yo quiero, es el que yo busco, hay dolo directo. Yo sé que este es un arma, conocimiento. Yo sé que esto mata, conocimiento. Yo sé que tiene balas, conocimiento. Yo sé que le estoy apuntando a este señor, conocimiento. Yo sé que el señor es un ser humano, conocimiento. Terminó la parte cognitiva del dolo. Entramos a la parte volitiva. Yo me represento que cuando le aprieta el gatillo, el tipo va a morir. Sí. ¿Es lo que yo quiero? Sí. Dolo directo. ¿De acuerdo? Me represento el resultado y es lo que yo busco. Dolo directo. ¿De acuerdo? Cuando estamos en dolo eventual. Cuando yo me represento el resultado, pero no lo quiero. No lo quiero.
Es más, ruego para que no pase. Pero me representé esa posibilidad y así todo me fui para adelante y avancé. Diosito, que no pase. Pero es posible que pase. Y si pasa, pasó. Así es. ¿De acuerdo? Eso es dolo eventual. Yo me represento esa posibilidad. Yo no quiero que pase, a diferencia del dolo directo. En el dolo directo yo quiero que pase, ¿verdad? En el dolo eventual yo me represento la posibilidad y no quiero que pase. Es más, ojalá no pase. Y si pasa, piña, piña. Así es. Ejemplo de dolo eventual, el tema de los piqueros. Esos tipos que hacen pique en la Costa Verde, no sé si los han visto en Lima, los piqueros. Yo me los he encontrado alguna vez. Salvajes a las 4 de la mañana se reúnen, 4 o 5 carros y hacen piques desde la costanera hasta las playas de Chorrillos. Piques. Yo creo que cuando estos señores hacen sus piques, andan pues a 220, 240 kilómetros por hora. Obviamente ellos se representan que a esa velocidad no van a poder parar si aparece una persona. ¿Sí o no? Ellos saben eso. Es más, besan su estampita para que nadie se aparezca. Pero si se aparece, piña. Así es, cólera. No era su día, ¿para qué apareció? Eso es dolo eventual. Yo me represento la posibilidad. No la busco, no la necesito, no la quiero. Pero si ocurre, la acepto. Dolo eventual. ¿De acuerdo? El dolo eventual es bien difícil de establecer. La fórmula de Frank es bien interesante. Es un tema de probabilidades. Cuanto más probable es el resultado, es dolo eventual. Y cuanto menos probable es culpa consciente. ¿Cierto? Porque ahí la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente, ¿verdad? Y por último, estamos con el tema del dolo de consecuencias necesarias o dolo de segundo grado. ¿Y cómo es el dolo de consecuencias necesarias? Es cuando yo me represento el resultado, ¿cierto? No lo busco, no lo quiero, pero necesito que pase. ¿Cómo así? Pongo la bomba en el avión, pues, porque quiero matar al político que viaja en el avión. La muerte de todos los pasajeros, ¿la busco? No. Pero necesito que vuele ese avión, porque si no vuela ese avión, mi víctima no va a volar. Eso es dolo de consecuencias necesarias. A ver, mi tiempo es un problema, por eso es que voy a poner un ejemplo. Un solo ejemplo, explico los 3 tipos de dolo. A ver, tal vez este ejemplo sirva. Imagínense que tengo un enemigo al que lo quiero explosionar. Quiero que mi enemigo explosione. ¿Y por qué elegí la explosión como forma de matarlo? Porque es la forma en la que a mí me asegura impunidad. ¿Cómo así? Agarro y le pongo una bomba de calor. ¿Qué es una bomba de calor? Algo que con imán se pega cerca al motor, ¿cierto? Y cuando el motor entra en funcionamiento, el motor se calienta y ese calor activa la bomba. Pasan minutos y la bomba explota. Nadie va a saber que le puse la bomba de calor y eso me va a asegurar impunidad porque se lo voy a poner en la playa de estacionamiento. Me voy a apoderar cerca de su carro y como quien no quiere la cosa, me voy a agachar a recoger algo que se me ha caído y ahí se lo voy a poner. ¿De acuerdo? Me asegura impunidad. Yo sé que mi enemigo no sabe manejar. Yo sé que su chofer es el que maneja. Así que cuando pongo la bomba entre mí digo, esto es para matar al perro, pero contra su chofer no tengo nada, pero qué cólera. Tiene que morir también, pues. Porque si no muere su chofer, ¿quién maneja el carro? ¿Cierto? Entonces, respecto de la muerte de mi enemigo, me representa el resultado y es lo que yo quiero. Dolo directo. Respecto de la muerte de su chofer, me representa el resultado. No lo quiero, pero lo necesito. Dolo de consecuencias necesarias. Pero cuando este carro explosione en la calle y muera el chofer y muera el enemigo mío, ¿pueden salir perjudicados transeúntes o no? ¿Puedo o no? ¿O solamente van a volar los dos? ¿En la calle pueden volar a otras personas o me equivoco? Entonces le rezo que mi estampita, porfa, que no se muera más gente en la calle.
que cuando vuele, vuele en medio de la pista, ¿cierto? Pero la posibilidad de que muera gente, yo me la representé. No quiero que pase, pero lo acepté. ¿Eso cómo se llama? ¿Dolo eventual? Bueno, esa eventualidad no la quiero, pero la acepté. Y también es dolo eventual. ¿Se entiende? Eso es dolo eventual. ¿Qué es la culpa? La culpa se estudia mucho con imputación objetiva. ¿Por qué? Porque en toda conducta culposa tiene que haber una infracción a los deberes de cuidado. Obviamente la culpa es un actuar consciente. Claro, porque si no hay conciencia, pues no hay culpa. Para que actúes culposamente tienes que estar consciente. ¿Cierto? ¿O no? Para que actúes culposamente, lo que tiene que haber marcado es que tú tengas, ¿cierto?, deberes de cuidado que no cumplas. ¿Cierto? Que tú infrinjas deberes de cuidado que todas personas tenemos. ¿Sí? Ejemplo. Les voy a contar un caso que yo tuve loquísimo, donde una misma persona murió y dos personas fueron procesadas por su muerte. Una a título doloso y otra a título culposo. ¿Pueden creer? Dos fueron condenados por su muerte. Una a título doloso y otra a título culposo. Increíble, ¿no? Es el caso de un policía. Este policía está interrogando a dos delincuentes, presuntos delincuentes. Y este policía, pues, es escuela antigua. Así que los está interrogando y a los dos los tiene amarrados. Pero este señor policía se había olvidado de que a uno de los dos lo ha enmarracado con las manos adelante. Y al otro lo tiene enmarracado con las manos atrás. ¿Cierto? Pero los dos están enmarrocados. Y a los dos los ha sentado frente a él y está que se tiren la pelota. Pero él me ha dicho que eres tú, que tú sabías. Me acaba de contar ahorita todo esto de ti. Maldito miserable. Y esa es la clásica, ¿no? El tipo no ha dicho nada, pero le tiran al otro diciéndole que él me ha dicho todo eso de ti, ¿verdad? No sé si han escuchado ese tipo de cosas que antes se hacían. No sé si ahora se seguirán haciendo. ¿De acuerdo? Y ahí los tiene. El policía a los dos, así. Los tiene así, a los dos. Pero es un careo bien extraño, porque es un careo sin fiscal, es un careo en la comisaría, ¿cierto? Es un careo bien extraño. Y este policía le agrega un dato más a todo ese careo. ¿Y cuál es el dato más? A todo el careo. Tiene su pistola encima de la mesa. Para atarantar, para apantallar, no lo sé, pero la ha puesto encima de la mesa. Y su celular también. Y así lo sigue careando, y él está sentado. Cuando de pronto suena su celular. Mira, y parece que la llamada es interesante. Y parece que además es confidencial. Contesta y gira la cabeza. ¿Me siguen? Contesta y gira la cabeza. ¿Suficiente para qué? Para que uno de los dos angelitos, el que está con las manos esposadas para adelante, coja la pistola. ¿Y qué hace? A su co-investigado le dispara y lo mata. Y luego le dice, jefe, contigo no es. A este perro nomás lo quería matar. Te devuelvo tu arma. ¿Me entienden? Y no lo mató al policía, porque pudo haberlos matado a los dos. Pero él sabía que no iba a lograr la libertad, porque eso pasó en una delegación donde para ganar la calle tendría que haber muchos policías más. ¿Se entiende? Entonces nunca iba a ganar la calle, porque con el primer disparo iban a venir más policías, así que de nada le servía matar a otro policía. Por eso es que le devolvió el arma. Le dijo, toma, compadre. ¿Verdad? Entonces ahí, pues, es clarísimo que hay un solo muerto, pero dos condenados por ese muerto. Uno por dolo y otro por culpa. ¿Con dolo quién? ¿El que le disparó o no? Ese con dolo. Con dolo. Y el policía por culpa. ¿Por qué? Porque infringió sus deberes de cuidado. ¿Respecto de qué? ¿De ser propietario de un arma o no? Él debió cuidar esa arma. No la pudo poner al alcance de alguien.
y menos de un delincuente en ese contexto. Entonces, el mismo delito con dos condenados. Uno por homicidio doloso y el otro por homicidio culposo. ¿Por qué el otro por homicidio culposo? Porque al otro se le imputó haber incumplido deberes de cuidado. Y esos deberes de cuidado se representaron en el resultado. Y hubo imputación objetiva. ¿Cierto? Previamente, claro, estudiar la imputación objetiva. Claro, en el niño que mató a el compañerito en el colegio de Trilce también es otro ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Porque ahí, ¿cómo es que el niño mete el arma, no? ¿Cómo es que el niño mete el arma al colegio? ¿Cómo es que ingresa con un arma? ¿Cómo es que le dejan pasar con el arma? Sí, pues hay todo un tema ahí. Doctores, yo tenía que estar hasta las 8, me había disculpado mucho porque no podía estar después de las 8 porque tengo una reunión virtual, claro. Lo que sí, como verán, los temas de dogmática penal son bastante complicados. Yo no diría complicados, son sencillos, ¿verdad? ¿O los ven complicados ustedes? Son interesantes, ¿Cierto? doctor. Claro, son interesantes. De acuerdo, son interesantes. En eso estamos absolutamente de acuerdo, son muy interesantes. Y créanme que yo los voy a seguir apoyando con las lecturas. Le voy a mandar hoy día PPTs también a Alejandro para que se los haga llegar. Y sin duda que en la siguiente sesión nos vamos a quedar un poquito más de tiempo para un poquito superar lo que hoy día hemos perdido. ¿Ya? ¿Sí? Así que yo les agradezco mucho su atención, su disposición y nos estamos viendo la próxima semana que también tenemos una sesión. Ha sido bastante grato. No, para ustedes el pulgar. Estoy muy contento Gracias, con la doctor. sesión y estamos en constante comunicación. Gracias, doctores. Doctor. Nos vemos. Sí, hasta luego. Correcto, doctor, gracias. Qué ocurrencia. Gracias a ustedes. Ya estamos Gracias, doctor. 3 semanas en contacto. Gracias.